A finales de marzo de este año 2021, el general del ejército y comandante del Comando de Operaciones Especiales, Richard Clark, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos que sus fuerzas élites necesitan más recursos para ejecutar sus importantes y secretas misiones. En muchos lugares remotos, nuestros recursos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento están agotados, dijo el general Clark. En la realidad, el Comando de Operaciones Especiales que lidera el general Clark tiene un presupuesto anual por encima de $6,000 millones y poco se sabe sobre dónde termina ese dinero. El Comando de Operaciones Especiales fue activado por el Departamento de Defensa en abril de 1987 con la misión de planificar y conducir operaciones especiales bajo órdenes del presidente o el secretario de Defensa. Antes del 11 de septiembre de 2001, el Comando, o SOCOM, como es conocido en inglés, estaba más enfocado en la organización y entrenamiento de fuerzas especiales para futuras operaciones. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre y el comienzo de la guerra global contra el terrorismo, se amplió la autoridad del SOCOM, convirtiéndose así en la principal fuerza élite responsable por las misiones antiterroristas. Ahora, casi 20 años después, el SOCOM está desplegado en al menos 62 países del mundo, según anunció la misma organización en su último informe. Pero sus operaciones están envueltas en el secretismo, sin ninguna transparencia. No hay información sobre dónde han conducido sus misiones, ni a quiénes han asesinado, bajo qué autoridad operan o si están cumpliendo con las reglas de los países donde están operando. El SOCOM se niega a compartir información básica sobre sus operaciones, ni siquiera sobre las misiones que se han hecho públicas. Los expertos y analistas en seguridad nacional han advertido sobre el peligro de este hermetismo. Podrían estar violando las leyes nacionales e internacionales y también las reglas de guerra sin ninguna consecuencia. Sin revelar sus misiones delicadas o comprometer la seguridad de sus comandos especiales, pues es necesario explicar por qué están conduciendo ciertas operaciones militares, con cuáles recursos y con qué fin. Por ejemplo, una unidad del SOCOM sigue entrenando a las Fuerzas Armadas colombianas a pesar de su récord de violaciones de los derechos humanos. Y esto supuestamente viola una ley estadounidense que prohíbe entrenar Fuerzas Armadas de naciones que han sido denunciadas por sus consistentes violaciones de derechos humanos. Sin embargo, si no hay transparencia sobre sus operaciones, no hay manera de hacerlo responsable por sus acciones ilegales. Vean más sobre este tema a continuación. Las palabras de la administración Biden suelen sonar muy correctas y muy prometedoras. Al escuchar a su secretario de Estado, uno podría pensar que la política exterior estadounidense por fin va a cambiar de rumbo, pasando de la mano dura a la diplomacia. La pregunta no es si apoyaremos la democracia en todo el mundo, sino cómo. Usaremos el poder de nuestro ejemplo. Alentaremos a otros a realizar reformas clave, a revocar leyes perjudiciales, a luchar contra la corrupción y detener las prácticas injustas. Pero no promoveremos la democracia mediante costosas intervenciones militares o tratando de derrocar regímenes autoritarios por la fuerza. Pronto veremos si esas palabras se quedan en letra muerta o si realmente habrá cambios. En todo caso, se percibe que el discurso suena mucho menos pacifista entre los suyos, en el Senado, que en las conferencias de prensa. En el informe del general del Comando de Operaciones Especiales aparece detallada en qué consistirá esa política que ellos llaman de diplomacia. Las capacidades de las fuerzas especiales son herramientas esenciales para abordar tanto las violentas amenazas extremistas como la competitividad estratégica con otros estados. El Mando de Operaciones Especiales prioriza de manera fluida el empleo de la fuerza para estar siempre listos, tener flexibilidad estratégica y aplicar las capacidades únicas de las fuerzas especiales con prudencia para hacer frente e imponer costes a las actividades perversas de los adversarios. ¿Quiénes son esos adversarios y por qué lo son? ¿Cuáles son esas actividades supuestamente perversas a las que deben hacer frente las fuerzas especiales? Estados Unidos posee la red de bases militares en el extranjero más extensa del mundo y no oculta que está preparado para recurrir a la fuerza.
Para hablar más sobre la falta de transparencia en las acciones del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y cuáles podrían ser las consecuencias de su opacidad, conversamos con el analista internacional Carlos Rafael Diegues, que nos acompaña desde Miami. Gracias, Carlos, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Bueno, muchísimas gracias a ti una vez más. Aquí estamos en Estados Unidos, a tus órdenes. Adelante. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo valoras el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y sus misiones globales? O sea, están presentes operando en decenas de países a nivel mundial. ¿Crees que se ha convertido en cierto sentido en la fuerza élite más secreta y también importante del Pentágono? Es lamentable, es cierto lo que tú estás diciendo en la pregunta que me haces. Es un potente medio sistema para el ataque y para la creación de nuevas guerras al estilo de los Estados Unidos históricamente. Pero es lamentable que exista este proceder en medio de una pandemia cuando el mundo está secuestrado justamente por el coronavirus. Y no haría falta ningún tipo de comando, ni especial, ni singular, de ningún tipo, para crear estas guerras, que se habla ya de nuevas guerras, de intervenciones norteamericanas, no solamente en una parte, sino lo mismo en Asia, que en África, que en la propia Iberoamérica. Y hay una cosa muy interesante, que estos ahora se llaman contratistas y no mercenarios, como realmente debe ser, de manera que, aunque pudieran ser muy secretos, es realmente lamentable y esperamos que no sean tan secretos y sí hicieran planes de cómo resolver los problemas actuales de la humanidad, que no son pocos. Claro, pero al mismo tiempo, o sea, este es un comando oficial del Pentágono, o sea, tiene su autoridad bajo la ley estadounidense. Sin embargo, o sea, opera casi con completa, o sea, sin transparencia. ¿Crees que entonces la administración Biden, que supuestamente tiene una política exterior distinta, aunque aún no se ha manifestado en la realidad, pero debería ser más transparente sobre las misiones, operaciones de este Comando de Operaciones Especiales SOCOM? Si tuviera transparencia sería lo ideal, pero es que realmente no se avisora tal transparencia. Hay una situación muy seria de prestigio. Este país está totalmente desprestigiado ante el mundo por la reciente actitud que asumió Trump y su gobierno, de manera que ante esta millonaria suma de dinero, el señor presidente, el nuevo presidente Biden, con su equipo, debiera ser absolutamente transparente a la hora de informar a la opinión pública norteamericana qué es lo que se va a hacer y con qué objetivo, porque en medio de la actual guerra que se tiene humanitaria no tiene ningún sentido que también de manera solapada, como históricamente ha trabajado también Estados Unidos, se mantenga ahora al cabo del siglo XXI y precisamente en el 2021 este tipo de comandos actuando de la manera impune que se pretende y que se lo haga secretamente, porque el desprestigio sería mayor para el pueblo norteamericano cuando ya bastante ha caído este prestigio mundialmente. Así que esperamos que sea un reto y que el propio Biden y que sus asesores entiendan definitivamente que está el presupuesto también que está dado por el propio pueblo norteamericano, que lo da dentro de sus propios impuestos. Así que es un dinero también de la población norteamericana. Y debe de saber con qué objetivo van a utilizar a estos contratistas o mercenarios para acciones en cualquier parte del mundo. Ese comando en particular, el SOCOM, se ha ampliado en cuanto a su zona de operaciones y, o sea, sus tácticas y estrategias y las misiones. O sea, una de ellas, o sea, y que fue ampliada justamente durante el gobierno de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, es conducir operaciones letales, o sea, asesinatos selectivos fuera de las zonas convencionales de guerra. Biden ya debe poner fin a esa práctica, o sea, prohibirlo o por lo menos reducir esas operaciones que
podrían estar violando la soberanía territorial de muchos países. Los derechos humanos también deberían operar con mayor transparencia y también deberían dejar, como bien ha señalado, estas colaboraciones con fuerzas irregulares, mercenarios, contratistas privadas, unidades militares de otras naciones que violan derechos humanos. Desde luego, hay una cosa también, Eva, la administración actual de Biden debe afrontar lo mismo que el propio dilema, ¿no?, de Trump, es decir, que hacer frente a lo que hay que llamar ya el ocaso imperial de la superpotencia norteamericana y, por supuesto, al ascenso de nuevos centros de poder que aspiran a un orden mundial. Hay que decir que están luchando por la hegemonía, están muy preocupados por China, también preocupados por Rusia, y hay una creciente lucha de los países y de los pueblos del mundo por resolver sus problemas económicos, que no son pocos. Imagínate que cuando vuelve esta nueva era, un poco demócrata, el propio Biden dice que regresa a América, pero muchos expertos están diciendo que regresa a América con la guerra. La América histórica de invasiones, de ataques a otros pueblos, de amenazas. Bueno, así es. Mientras tanto, o sea, están por ahí todos estos comandos especiales operando y no tenemos ni la mínima idea lo que están haciendo y eso es bastante preocupante. Muchísimas gracias, Carlos, por su análisis con nosotros hoy en el programa. Ha sido muy amable. Bien, una vez más nos veremos pronto y te deseo muchos éxitos a ti y a tu colectivo. El Comando de Operaciones Especiales se ha convertido casi en el ala paramilitar del Pentágono, un equipo de fuerzas élites que opera desde la clandestinidad, ignorando y violando fronteras, leyes y reglas, y ejecutando misiones con opacidad y hermetismo. 20 años después de los atentados terroristas contra Estados Unidos y el inicio de una guerra sin fin, es hora de reflexionar sobre quién representa realmente una amenaza para la seguridad global.